Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este vamos a aprender el cómo usar variables en Lapio. ¿Okay? No vamos a pasar por todos los tipos de variables, pero vamos a usar algunos tipos y un ejemplo sencillo de cuándo usaríamos las variables o para qué. Porque el siguiente video que planeo hacer es de la ejecución paralela, que es entre el operado de robot, el cual es muy útil. Y también explicaré por qué usar ejecución paralela y no otras formas. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a abrir Labview. Ok, para este caso en específico, como no nos vamos a pasar, o no nos vamos a explicar lo que son las variables, pero no les vamos a dar un uso de robot, no voy a usar el código, sino que vamos a crear un VI en blanco, ok, solo es para darles un ejemplo. Bueno, no sé si ustedes han hecho esto en LabVIEW, pero pues también pueden crear un VI en blanco, no tiene que ser nada más para robótica. Entonces, básicamente este VI es muy parecido a lo de FRC. Tiene una parte gráfica y una parte del código. ¿Okay? Bueno, digamos que queremos hacer un ejemplo sería un contador. Digamos que cuando presionemos eh, un botón, lo que queremos es que cada que lo presionemos nuestro contador suba más uno, ¿no? Bueno, pues primero que nada ocupamos un botón, ¿no? Para poder hacer eso. Ahora, yo quiero un indicador, por así decirlo, para saber cuando mi botón está siendo presionado, que esto pues se encienda mientras yo lo presiono, ¿no? Y eventualmente luego vamos a ponerlo del contador. Entonces yo voy a cambiar este botón, digamos, indicador, ¿ok? Bueno, Bueno, también quiero explicar un poco cómo funciona el teleoperado, básicamente todos los VIs que se repiten de robot. Básicamente el teleoperado en sí no es un ciclo, sino que más bien se está ejecutando continuamente, que es muy diferente. El robot manda a llamar el paquete del teleoperado varias veces por segundo, no sé cuántas veces por segundo. Pero el teleoperado en sí no es un ciclo, sino que se repite varias veces. Entonces, por ejemplo, si yo quiero correr esto, que es de hecho como corremos el código robot, si yo lo corro pues va a pasar eso, ¿no? Nada más se corre por un segundo. Ahora, si yo lo corro, si yo le pico aquí, eso significa que está corriendo continuamente, y esto es exactamente lo que hacen los VIs del Lapio. Entonces, en sí no son ciclos, sino que se repiten constantemente, que es diferente. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos ver cuando creamos esto, se nos crea aquí en el fondo, en los bloques de programación, vaya, se nos crea pues los bloques, ¿no? Este hace referencia al botón, que de hecho si lo borro, pueden ver que también se me borra en la parte gráfica. La mayoría de las cosas que pongamos en la parte gráfica se va a poner aquí y viceversa. Entonces básicamente lo único que tengo que hacer aquí es conectar esto a mi indicador, ¿no? Para que mi indicador se ponga en verde cada que lo presiono. Ahora, hay algo interesante acerca de estos botones y que vamos a arreglar. Ok, lo voy a correr continuamente para que lo podamos ver ejecutándose, ¿no? Como pueden ver, mientras yo me presiono el botón, todo va a estar bien, mi indicador no se va a encender. Ahora, si yo presiono el botón, pueden ver que mi indicador se queda encendido porque es como si fuera un switch. O sea que yo ocupo despresionarlo para que eso cambie, ¿no? Pero digamos que yo no quiero eso, sino que yo quiero tener como un push button, que es solo mientras lo esté presionando o con un clic lo presione y se despresione solo, ¿me entienden? No que se quede así hasta que yo lo tenga que volver a picar, sino que vamos a querer simular un push button, ¿ok? Entonces, para esto, de hecho, vamos a crear una variable. Ahora, como ustedes saben, como este es un control, no podemos mandarle una orden al control de que se despresione. De hecho, nos va a marcar error si hacemos eso. Entonces, porque es un control, a este solo da un valor, pero no se le puede dar un valor. ¿Ok? Bueno, en realidad sí se le puede dar con una variable, que es lo que vamos a hacer. Ahora, esto me lleva al otro punto del que quiero hablar, y es que
Yo diría que las variables en Labview son un poco diferentes a las variables en otros lenguajes de programación si ya han programado. Yo diría que más bien son referencias. Bueno, en otros lenguajes de programación básicamente tenemos, bueno, al igual que Labview, esto sí es lo mismo, tenemos un tipo de variable, booleana, entera, número decimal, flotante, doble, tipo caracteres, string. Entonces eso es lo mismo. La diferencia aquí, bueno, en un programa se tiene que inicializar la variable para después darle un uso, ¿no? Entonces, para agarrar una variable aquí vamos a irnos a search y le vamos a buscar local variable. De hecho hay dos tipos de variables, una es local y otra es global, que en el código de RoboRio básicamente una variable global es la que se puede usar en todos los VIs de RoboRio, o sea que podemos pasar información entre todo el código. La variable local, en cambio, solo funciona en el VI específico. Digamos que solo funciona en teleoperado, solo funciona en el begin o donde se esté usando. Esta funciona en todos los VIs. Entonces yo voy a tomar mi variable. Y como pueden ver, esta variable en sí no es nada. Y aquí es lo que me refiero con que es una referencia. Vamos a dar clic aquí y vamos a dar seleccionar un ítem. Entonces pueden ver que esta variable va a apuntar a uno de estos dos, a un botón o un indicador. Bueno, disculpen mi voz, ando un poco enfermo. Entonces, como lo que yo en este caso quiero cambiar es mi botón, yo no quiero cambiar mi indicador porque pues mi indicador cambia conforme cambia el botón, ¿no? Yo voy a hacer que esta variable haga referencia a mi botón. Entonces, básicamente esta variable es... se puede decir que estos dos son lo mismo, porque el valor que tenga este se lo va a poner a este, y el valor que tenga este va a ser este. O sea que literalmente son los mismos. De hecho, por ejemplo, si borramos esto, hay dos tipos, más bien dos formas de usar la variable, que es para darle un valor, como está aquí, tenemos que dar un valor verdadero o falso en este caso, porque es una variable booleana, o también para leer el valor, entonces lo vamos a cambiar a leer. Entonces, para que vean que es lo mismo, de hecho, si yo conecto mi variable del botón aquí, va a cambiar, aunque yo no tenga conectado el botón directamente al indicador. Entonces, si lo corremos, podemos ver que conforme yo lo presiono se cambia eso, incluso cuando no tenemos el botón conectado a nada. Pero tenemos esto que hace referencia. Básicamente estas dos son lo mismo, ¿ok? Oh, muy bien. Ok. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, bueno, si son lo mismo, ¿por qué mejor no simplemente conectarlo directamente? Y bueno, de hecho es una buena pregunta. De hecho, en casos donde se puede hacer esto directamente, no ocupan tener una variable, lo pueden conectar directamente. Pero por ejemplo, en este caso que queremos que mi botón se despresione una vez que lo presione, ocupamos la variable. Porque como les digo, a esto no le podemos cambiar el valor, no le podemos dar un valor a esto, pero sí le podemos dar un valor a la variable y la variable es lo mismo que esto, o sea que la variable lo puede expresionar. Está un poco confuso como si son lo mismo, no funciona con este, pero sí con la variable. Pero bueno, así es Labview básicamente. Oh, borré la variable. Bueno, para hacer esto lo que vamos a hacer, vamos a usar un caso, un if. Okay. Voy a ir aquí a una estructura de caso, a un if. Entonces lo que yo quiero es que si mi botón se presiona, yo voy a querer despresionarlo, ¿no? En cuanto se presione. Bueno, no en cuanto se presione, sino que le voy a dar un tiempo. Entonces, como yo le voy a dar un valor a mi botón, lo voy a cambiar a leer, a escribir, a darle un valor. Y digamos que, bueno, el valor que yo le quiero dar es un valor falso, o sea, para que mi botón se despresione. Okay. Entonces ahí lo que le estoy diciendo es que si mi botón está presionado, obviamente pues se va a prender el indicador, ¿no? Pero una vez que se presione, que se despresione al instante. Entonces vamos a probar este código. Bueno, pueden ver que nada pasa, y eso es porque no le estamos dando un tiempo de espera. Yo le estoy diciendo literalmente, en cuanto te presiones, despresiónate. O sea que es como si en todo momento
se estuviera expresionando, ¿no? De hecho, no ocupamos poner nada en el caso de falso. Eso es literalmente que se quede sin hacer nada. Entonces la solución fácil y rápida es simplemente vamos a agarrar un bloque de waits y le vamos a dar un tiempo de espera. Digamos 100 milisegundos, ¿ok? O sea, una décima de segundo. Ahora hay que probar el código. Bueno, pueden ver que efectivamente, aunque mi botón no me salga, que se pone verde como antes, bueno, no ocupamos eso, solo ocupamos que nos salga un indicador. Entonces ahí básicamente ya podemos ver que cuando yo lo presiono, mi indicador hace un parpadeo. Ahora claro que podemos darle más tiempo de espera dependiendo de cómo lo quieran ustedes. Ok, entonces vamos a probar el código ahora. Oh, bueno, ya lo probamos, mi error. Entonces podemos ver que ya efectivamente funciona como queremos. Ahora, lo único que tenemos que hacer ahora es agregar nuestra variable que va a ser nuestro contador, ¿no? Entonces, para eso, como no podemos crear una variable por sí sola, tenemos que crear un indicador y luego darle esa referencia de la variable. Así que voy a crear un indicador porque no quiero un control, yo quiero que me muestre el contador, no ver el contador. Vamos a poner un indicador aquí y digamos que este indicador se va a llamar contador, ¿no? Porque es lo que queremos que haga. Ahora aquí me aparece como pueden ver y básicamente como yo ya tengo que esto pase una vez y luego se despresione el botón, puedo poner mi contador aquí adentro. Okay. Ahora si yo pusiera mi contador aquí adentro, pues no le estoy diciendo en realidad que se sume, así que es por eso que ocupamos una variable. Entonces, de hecho no podemos copiar las variables. Si copiamos, de hecho nos va a crear una variable y aparte un control. Entonces no queremos eso. Entonces siempre que tengamos que inicializar una variable tenemos que empezar desde cero. Ahora para este caso yo voy a ocupar dos variables. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces ambas de mis variables van a hacer referencia a mi contador. Y ese que yo voy a seleccionar. Contador. Contador. Y pueden ver que también cambia el tipo de variable. Se pone color naranja, que es un tipo de variable doble o de punto decimal. Entonces, como yo quiero siempre que se me sume 1, eso es básicamente lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿cómo estaría esto? Ocupo una constante numérica. Vamos a crearlo aquí. Bueno, como yo quiero que se le sume 1, obviamente ese es el único valor que ya tengo por seguro. Es lo que quiero que se le sume. Ahora, ¿a qué quiero yo que se le sume 1? Al valor que yo ya tengo de mi contador. Por eso voy a cambiar esto a leer y lo voy a sumar aquí. Entonces básicamente le estoy diciendo, si mi contador vale 0 más 1, ahora mi contador va a valer 1, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Ahora como mi contador vale 1 más 1, ahora mi contador va a valer 2. Como ahora mi contador vale 2 más 1 va a valer 3 y así se va incrementando. Y esto pasa solamente cada vez que presionamos el botón. Esto de hecho ni siquiera ocupa estar conectado a nada y de hecho no nos marca error, no tiene que estar conectado a nada porque ya tenemos la variable que le hace referencia. Entonces si nos vamos aquí y lo ejecutamos continuamente, podemos ver que efectivamente nos empieza a contar. Incluso cuando el contador en sí no está conectado a nada, pero su variable sí. Y recuerden que la variable y el contador es lo mismo, hacen referencia a lo mismo. Okay. Entonces ahora digamos, ¿cómo podemos resetear esto? Porque de hecho no podemos escribir, es un indicador, no un control. Entonces para eso simplemente podemos agregar una variable, o más bien un botón de reset. Entonces voy a agregar un botón que se va a llamar reset. No lo voy a poner en mayúsculas. Y básicamente lo que mi botón va a hacer es... No, voy a poner otro caso, if. Si mi botón está siendo presionado, lo que yo quiero es que mi variable contador tenemos que ir a inicializar otra variable porque no podemos copiarla.
Pues igual vamos a seleccionar ese ítem que es el contador. Ok, entonces mi contador va a ser igual. Bueno, poner constante. Mi contador va a ser igual a 0. Entonces yo le digo, si yo presiono el botón, pon mi contador en 0 otra vez. Entonces, vamos a correrlo. Y bueno, como pueden ver, mi contador ya está en 0. Ahora, ojo, como aquí no programamos esto que se despresionara, como está siempre presionado, si yo tratara de sumar, pueden ver que me sale 1 por un segundo y luego se pone en 0. Porque es como los dos están corriendo al mismo tiempo. Así que, bueno, no al mismo tiempo, pero cuando yo le sumo 1 se vuelve a poner en 0. Porque este siempre está presionado. Entonces ahí nada más sería despresionarlo. Y ya nada más me va a ser lo que es del contador, no esto. Bueno, y pueden ver que ahí ya tenemos eso. Ahora, también podríamos hacer otro botón para restarle a esto. O podríamos hacer otro botón para multiplicar. Podríamos incluso hacer una calculadora con esto, ¿ok? Pero, bueno, ya para no hacerlo más largo, básicamente sería lo mismo, ¿no? Creamos otro botón y otro indicador. Y en vez de, usamos el mismo código, de hecho. En vez de hacer esto, bueno, de hecho hay que hacerlo, nomás para ver la resta. Podemos simplemente copiar todo esto. Lo único que cambiaría sería la operación que vamos a realizar, que en este caso no es una suma, sino va a ser una resta. Entonces lo voy a reemplazar. No. Podemos reemplazarlo aquí. Nos vamos a la paleta numérica y yo quiero una resta. Entonces vamos a probar. Bueno, aquí la única cosa es que nos crea un segundo contador, ¿no? No queremos eso, queremos que esté en el mismo contador. Así que vamos a seleccionar un ítem y va a ser mi contador aquí. Y aquí también. Y bueno, hay que ejecutarlo. Espera. ¿Dónde quedó el botón 2? Bueno, digamos que vamos a crear otro botón porque no sé dónde quedó. No sé dónde quedaron estos dos. Entonces digamos que vamos a crear esos. Entonces sería en booleano. Bueno, de hecho esto lo voy a cambiar por suma. Y esto va a ser resta. Y voy a hacer otro indicador. Ok, y ahí ya me sale el indicador número 2, que va a ir con el de resta. Entonces ahora voy a buscar mi resta, es entonces lo voy a conectar aquí para que se prenda cuando mi resta esté siendo presionada. Y lo voy a seleccionar el ítem que va a ser mi resta. Ok. Entonces ahora hay que probar. Lo corremos. Vemos cómo podemos sumarle. Vemos cómo podemos restarle. Incluso llega a valores negativos, si mal no estoy. Sí. Y con este reset lo reseteamos, ¿no? Entonces, como les digo, podríamos hacer que este reset no tuviéramos que volver a presionarle, sino que funcionara como estos dos botones de nuevo, ¿no? Pero bueno, sería básicamente la misma lógica. Era solo este video para mostrarles más o menos cómo funcionan las variables, o que más bien son como una referencia a un indicador o a un botón. Porque la variable sola por sí misma no puede existir, ocupa ser una referencia a algo de la parte gráfica, ¿ok?
Y bueno chicos, eso sería todo por el tutorial de hoy. Entonces igual como siempre, cerramos y guardamos. Bueno, yo no lo voy a guardar en mi casa. Pero bueno, entonces eso sería todo. Y hasta la próxima.